tengo el placer de invitarlos a ver la muestra, que ustedes decidan qué les parece. Ha sido hecha con todo amor por Laura Arañó y por mí. Es una muestra que lo que le pide al espectador es que muestre corazón, que muestre su alma, que se desnude, que vea dentro de sí cualquier prejuicio que exista y no tratemos de tapar con un dedo este problema, enfrentémoslo, veámoslo como una situación que está emergente y que hay que atajarla a tiempo. Es el momento. Los invito a venir conmigo. Muchas gracias. En esta sala vamos a apreciar un momento muy particular de la exposición. El inicio de los años 60, que comienza con el gran triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Cuba entra por la puerta grande en la historia contemporánea. El maestro René Portocarrero va a realizar una serie integrada por dibujos y pinturas en las cuales muestra su júbilo por el enfrentamiento de la joven revolución a la discriminación racial. Tanto blancos como negros, mestizos, va a estar incluidos en esta serie poderosa que realiza Portocarrero en el año 62 y 63 y que se exhibe en Galería Habana como una de las exposiciones más importantes de la década. La obra de Adigio Benítez es una obra sumamente interesante porque se realiza en el contexto de los años 50. Ese contexto está dominado por la abstracción. Tanto los pintores geométricos como los informalistas van a dominar la escena plástica cubana. Sin embargo, Adigio sigue muy vinculado a la figuración y a una figuración de carácter social. Aquí tenemos su obra Maternidad, donde una madre negra le da el pecho a su hijo. Y aquí esta otra obra se llama Obrero Lesionado, donde se ve el apoyo a un obrero herido por parte de sus compañeros. Es una obra de profundo carácter social, donde Adigio defiende la raza negra, es uno de sus constantes en la pintura que realiza en este momento y que creo que debe ser reivindicada como un momento especial dentro del arte de los años 50. A inicios de los años 40, José Lezama Lima y el grupo Orígenes van a realizar una obra que va a estar íntimamente vinculada con las raíces hispánicas de la cultura cubana. Ellos van a trabajar el rescate de esas raíces que vienen del siglo XIX. En ese sentido, ellos desplazan el tema afrocubano y comienzan a trabajar en una dirección, por ejemplo, en René Portocarrero, cómo él trabaja los interiores del cerro. Hay un regodeo en el trabajo de las mamparas, de las lucetas, del mobiliario, de las lámparas, y la figura humana es un objeto decorativo más. Wilfredo Lang llega a Cuba en agosto de 1941 y es un regreso afortunado, porque toda la pintura cubana a inicio de los años 40 se está desarrollando dentro de un contexto de las raíces hispano-cubanas. Sin embargo, Lang, cuando se asienta en Cuba, va a trabajar vinculado con las creencias afrocubanas y tiene como apoyo intelectual las figuras tan trascendentes e importantes de Lidia Cabrera, Fernando Ortiz y Alejo Carpentier, que también defienden la raíz afrocubana de la cultura cubana. En esta sala vamos a encontrar aspectos muy interesantes que mostrarle al público dentro de la exposición Nada Personal. Uno de estos aspectos es la obra del gran pintor Jorge Arche, el retratista por excelencia de la generación de la vanguardia. Jorge Arche va a retratar fundamentalmente a la intelectualidad blanca progresista de la época. Aquí encontramos figuras tales como Rita Longa, como Juan Marinello y como nuestro inmenso José Martí. Me cuestiono el hecho de que Jorge Arche nunca en el desarrollo de toda su carrera realizó un retrato a una figura mestiza o negra de la cultura cubana. Por otra parte,
tenemos algo muy interesante, la temática del campesino dentro del movimiento de la vanguardia cubana. Para el movimiento de la vanguardia cubana, el campesino realmente es el criollo cuyos mitos, cuyas leyendas, cuya historia es realmente interesante salvar. Y así lo vemos en Carlos Enríquez, en esta obra Manuel García, Rey de los Campos de Cuba. Lo vemos también en El Rapto de las Mulatas, una obra cumbre de la pintura cubana, donde el erotismo y el campo cubano se entremezclan. Y lo vemos en un pintor fundamental dentro de la temática campesina que va a ser Antonio Gatorno. Él es, por excelencia, el retratista del campesino en su contexto natural y va a ser una de las figuras fundamentales, claves del movimiento renovador que comienza en el año 27 y se continúa durante los años 30. Y aquí tenemos distintas imágenes del maestro Víctor Manuel García. El maestro Víctor Manuel García se mueve en un espectro muy amplio, desde escenas afrocubanas como este Diablito, que es una fiesta popular, hasta estas cabezas de gitana que no son más que cabezas de mestizas. Es una muestra del mestizaje cubano, donde él realiza un icono mayor que es la gitana tropical, y de ahí se derivan estas cabezas con ojos almendrados que pueden proceder o pueden tener influencia de las Indias del Perú o de México, pero que es su aproximación y su aporte a la cultura cubana. En este contexto de los años 20, una figura esencial de este movimiento es el escultor negro Teodoro Ramos Blanco, que se enorgullece de su raza y realiza toda una serie de obras que van a estar vinculadas con la temática afrocubana. Tanto el tema de la familia, como este relieve de Juan Gualberto Gómez, como Vida Interior, que es una obra suprema, de suprema exquisitez, como su propio autorretrato, que está en este punto de la exhibición. Ramos Blanco va a ser importante, representativo del movimiento de rescate de lo afrocubano en la cultura cubana en el periodo de los años 20. Y aquí tenemos la obra del maestro Eduardo Abela. Eduardo Abela se acerca a lo afrocubano a finales de los años 20 en París, bajo la influencia de Alejo Carpentier, y le exhibe estas obras que van a causar sensación en París en la Galería Sac. Por eso en esta exposición está representado con 3 obras poderosas y que cada una de ellas hablan de manera importante de la temática afrocubana. Y hacia acá tenemos a uno de los artistas más interesantes de la muestra, que es Jaime Valls. Jaime Valls es un catalán que llega a Cuba y se interesa por la cultura cubana, pero sobre todo por las raíces africanas de la cultura cubana. Pero no solo se detiene en la cuestión del desnudo femenino y del baile de la rumba, también analiza anatómicamente la figura del negro, tal como en este que es un estudio de un hombre cargando cubos, como en estos rostros de descendientes afrocubanos que resultan interesantísimos y que son excepcionales. El año 27 es un año muy importante porque es el año en que se crea en Cuba la revista de Avance y también se realiza la primera exposición de arte nuevo. Y aquí les quiero mostrar otro artista muy interesante de los años 30, que es Alberto Peña, más conocido por Peñita. Peñita es un artista que va a trabajar la temática negra, no de manera exclusiva. Él trata de confraternizar a las razas, o sea, confraternizar blancos y negros en un mismo ámbito de lucha social por un mejoramiento de la nación, del país, de la sociedad. Pero es bueno decir que no es exclusivo de la vanguardia histórica de los años 20 esta relación con lo afrocubano. También lo afrocubano va a ser trabajado por los artistas académicos
de principios del siglo XX, como este exquisito cuadro que se llama La Primera Comunión. Va a ser un tanto superficial, anecdótico e incluso festivo, como se puede apreciar en este otro cuadro que se llama Dúo, o visiones de carácter costumbrista como es Bajareque de Justa, o apreciaciones tales como la de Sánchez Araujo con La Rumba, Jugadores de Dominó y Borracho. No son versiones que van a ser decisivas en lo que es la evolución de la temática afrocubana, pero son antecedentes del movimiento de la vanguardia. Esta pared de la exposición la tenemos dedicada a una de las figuras más controvertidas de la pintura realizada en Cuba. Se trata del vasco Víctor Patricio Landaluce, que vino a vivir aquí a Cuba, radicó en Guanabacoa y realizó una serie de retratos que lo han convertido en el principal pintor costumbrista del siglo XIX. Ahora, en él hay dos vertientes. Está la vertiente del tratamiento del negro y está la vertiente del tratamiento del campesino. Aquí en este cuadro, que es una obra antológica, es Día de Reyes en La Habana. Era el día que se le concedía a los esclavos la posibilidad de salir a las calles y practicar sus festividades. Pero mucho más interesante me resultan estos cuadros pequeños, de pequeño formato, donde él trabaja la figura del negro con menosprecio, con ironía, con burla. Observen este cuadro José Francisco, el esclavo doméstico besando el busto de la mujer blanca. Aprecien este que es la llegada al baile, donde son los negros libertos que tratan de imitar las costumbres de las clases blancas. Sin embargo, su tratamiento del campesino es un tratamiento muy cuidadoso. Este es el gallero, pero aquí está una de las fiestas, que es zapateo con sombreros. El zapateo, que es una obra mayor. O sea, el campesino blanco tiene para Landaluce un significado especial. Para él es el verdadero criollo, es el verdadero descendiente de español. Esta es una obra muy interesante de Landaluce, porque quizás sea una de las pocas obras de crítica social donde se ve al mayoral con el látigo en la mano, se ve al contramayoral y se ven a los esclavos todos trabajando, los perros que perseguían a los esclavos que trataban de liberarse, o sea, los cimarrones. Uno de los pocos cuadros que asoma una cierta denuncia social en la pintura del Landaluce. Y ahora vamos a ver a un artista muy interesante con el que finaliza la exposición, que es Vicente Escobar. Este artista fundamentalmente pintaba a la burguesía blanca de la época, ya no a la aristocracia, era la burguesía pujante la que está representada en su pintura. Es una figura sumamente interesante. Él realiza una pintura que está influida por la escuela española, precisamente serán los que van a marcar el estilo de Vicente Escobar, que es un negro, circunstancias de la época, va a comprar su condición de blanco. Entonces vamos a tener como una de las calamidades de la época, de las cosas retorcidas de la época, que este pintor nació negro y murió blanco. En este viaje a la semilla terminamos nuestro recorrido con Vicente Escobar, una figura muy particular dentro del arte cubano de finales del 18, principios del 19.